César Morón, nos confirma Wilmer Orellana, gallo que se fue en la Rinconada con muchas lesiones, de manera pues que de allí los méritos que se reconocen para el ex jinete y hoy entrenador César Morón. Muchísimas gracias para el jinete traqueador Wilmer Orellana por sus acotaciones final. Bien, esperamos por Ana María, número 1. La yegua está ya sin jinete. Comenzó el conteo para Ana María, allí la llevan. Cuadró Ana María, número 1, estamos listos. El 8 son Sofía y el 3 Francesca Mía. Poco indóciles allá en el punto de los 1300 metros. Partida en la segunda válida para el 5 y 6. Quedó en el último lugar Alma Latina. Viene por la parte exterior Alma Talma a dominar la carrera. Catira Cruz al segundo. Entre tanto ataca ahora para el tercero. La llegó a Mila Cris. En el cuarto lugar está avanzando Amazing Lady. Luego mejora Suberoa por la parte exterior de la cancha. Enseguida trata de meterse por la parte interior Ana María. Detrás de esta trata de avanzar ahora Made in Bari. Y otra que se mejora es Ozone Sofía por el centro. Van así a cubrir los primeros 400. Dejaron 24-1. Y ahí pelea. Domina ligeramente la carrera Alma Talma. Mila Cris corre en el segundo y Catira Cruz está enredada ahí en el tercero. En el cuarto lugar está avanzando Amazing Lady esperando la curva. Luego viene mejorando por la parte exterior Suberoa y también trata de avanzar ahora por el centro de la cancha Ozone Sofía, acercándose a la última curva en la segunda válida para el 5 y 6. Mila Cris tiende a dominar la carrera cuando entran en la recta final Mila Cris. Sin embargo, Amazing Lady ahora esperando la curva ya por dentro, viene de viaje a buscar el primer lugar. La yegua Amazing Lady, se quedó Mila Cris en el segundo, viene mejorando Made in Bari desde el fondo, mejora Ozone Sofía, pero Amazing Lady está dominando la carrera, vuelve a la pelea por la parte exterior Mila Cris y adentro viene Ana María volando, incontenible, Ana María por la parte interior emparejó, pasó y ganó Ana María. Segunda Mila Cris, tercera Made in Bari, cuarta Amazing Lady, el quinto lugar es para la yegua Ozone Sofía, luego Catira Cruz, enseguida está llegando Suberoa. Detrás de esta Alma Latina con el ejemplar Alma Talma en el último lugar. Penúltimo Francesca Mía. Parciales 24-1, 48-1, 1-15-2 y 1-22-2. Vean ustedes allí cómo Mila Cris domina a la yegua Amazing Lady, que comienza a atropellar desde el fondo. Vean el avance de Ana María, la yegua de Lenín Cruz, que viene con la otra de Lenín, Catira Cruz, atropellando. Y también metida allí en la pelea Made in Bari. Vean el avance de Ana María con Manuel José Chechemeleán, pasando por la parte interior para ganar una gran carrera sobre Mila Cris, que arribó en el segundo lugar. El tercero para el 5, Amazing Lady, cuarto del 4, Made in Bari, cerró el 8, Ozone Sofía. Ahí viene el final, vean ustedes, Amazing Lady, parecía que iba a despegar, pero la yegua no pasó de allí, ni siquiera pudo mantener la posición sobre la yegua Mila Cris. Y adentro vean el avance de Ana María, la de Lenín Cruz con Manuel José Melián, cómo pasa por dentro a dominar y a ganar la competencia. Pescuezo llega en el segundo lugar Mila Cris, tercera Amazing Lady, cuarta Made in Bari, quinta Ozone Sofía. En el paddock de ganadores, la alazana Ana María del stud de Hermanos Rivas Millán, la hija de Wilcos en Sisan, importada en vientre del Aras del Mar, la nieta de Sligo Bay.
Primera victoria en esta temporada para el entrenador Lenín Cruz, al igual que para el jinete Manuel José Cheche Melián. Con esta hija de Wilco Encisan, nieta de Sligo Bay. Este es el entrenador Lenín Cruz y el jinete Manuel José Melián en el paddock de ganadores con la camiseta del stud de hermanos Rivas Millán. Manuel José Melián, Lenín Cruz y los allegados al stud de hermanos Rivas Millán. Aquí tenemos el brinco inicial desde el poste de los 1300 metros. Vean adentro a la número 1, Ana María. Al centro, Alma Latina, la número 6. Al igual que Owen San Sofía del Grupo León. Saltaba la número 2, Catira Cruz. Y afuera, Ana María regresaría. Mila Cris para doblegar a Mycin Ley. De adentro el 1, Ana María. Y Made in Barry, la de Abraham Campos. Ahí está la hija de Wilco en Sisán, importada en vientre del Aras del Mar. La nieta de Sligo Bay con Manuel José Cheche Melián, Ana María del stud de hermanos Rivas Millán con Lenín Cruz. Un pescuezo sobre Mila Cris, el 7 afuera. Un cuerpo y un cuarto, al centro en el tercero, el 5 el 4. Made in Barry, la de Abraham Campos adentro. La victoria del ejemplar Ana María número 1 en la séptima. En pantalla los dividendos oficiales producto de este resultado. En la próxima, la octava, iniciará la tanda para el pool de 4 con 110,000 bolívares.